Dios, parece iglesia la cosa, estamos todos reunidos. Bien, primero que nada quiero agradecer a todas y a todos los colegas que están acá presentes, músicos y trabajadores de la cultura, por haber aceptado la invitación que me encargó Christian Spencer que le hiciera a algunos cultores y trabajadores de la cultura, ¿no? Que son los que están aquí presentes, dijeron, ok, vamos a estar ahí, conversemos sobre cultura tradicional, sobre identidad. Este conversatorio, que es el número 1, es el primero de esta jornada. Es de folclore, patrimonio e identidad. Vamos a iniciar este conversatorio con una compañera, con Cecilia Astorga, que es una poeta. Y les voy a contar al tiro sobre parte de su trabajo. Cecilia Astorga, ella va a hablar sobre el canto a lo poeta, expresión viva de identidad. Cecilia, poeta, cantora, payadora, guitarrista y decimista, profesora de básica titulada en la Universidad Católica de Curicó, siguió también estudios de música en la Universidad de Concepción. Además del canto y la composición de décimas escritas e improvisadas, ejecuta la guitarra traspuesta, el guitarrón chileno y el rabel. Cecilia, sus ideas. Tiene 5 minutos. Ahí sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación y muy emocionada de estar en esta primera rueda de conversación, en este encuentro tan digno, tan necesario también para tantos que estamos trabajando hace tantos años. Y hoy día estamos perfectamente lúcidos para poder compartir también las experiencias. Me da la impresión que esta rueda va a ser principalmente eso, desde la experiencia, contar cómo estamos viviendo la cultura tradicional y en específico la música. En mi caso, desde muy pequeña escuché cantar versos. Sentí que era mío y asumí la responsabilidad ya cuando era mayor de edad. Y también lo asumí como un oficio, como una profesión. Con el tiempo también me di cuenta que eso no desmerece en nada el cultivo de un arte tradicional. Y en eso se basa la experiencia que les estoy contando, en la propia vida, que se hace muy diversa, muy mezclada, muy mestiza, y también muy potente, muy colorida. La realidad del canto a lo poeta. El canto a lo poeta es un nombre muy bonito con que se denomina este arte popular, relacionado por supuesto con el folclore. Canto a lo poeta, es poesía cantada, es el canto de la poesía, es la letra y la música y la expresión de eso llevada a un momento especial, sea un ritual como en el canto a lo divino, desde lo más emotivo y doloroso que puede ser un velorio, por ejemplo un velorio de angelito, hasta lo más fresco y jocoso que puede ser una fiesta o incluso una rueda de décimas en un prostíbulo. Eso abarca el canto a lo poeta, toda la vida contada y cantada en versos. Tenemos el canto a lo divino, que es ritual. O sea, yo encuentro que todo el canto a lo poeta es ritual. Como escuchábamos antes, la cueca también es ritual. La décima en el mundo de la escritura también, la décima en el mundo del canto al humano, donde las temáticas son vivenciales propiamente tal, son historia también, son opinión, son ideas. Y el canto improvisado del payador, de la payadora. Hoy en día este canto a lo poeta está vivo,
me enorgullece ser parte de una generación que sirve de enlace entre un tiempo, se podría decir, antes de los 90, por ahí, donde se estaba dando forma a los encuentros de payadores viniendo de una raíz de cultivo popular masivo, se podría decir en algunos lugares del campo y en la ciudad también a nivel popular. Y después de esa cadena que se formó de una generación a la que pertenezco, me enorgullezco de haber sido parte de esa generación, aparece una generación que coincide también con un florecer o reflorecer de la cueca en la capital. Y en estos momentos el canto a lo poeta es tan diverso como la vida misma, como, según yo, es en esencia el canto a lo poeta. Parto por contarles que hay una generación de payadores, de poetas y payadores que se ha formado a través de las redes sociales. La pandemia, por ejemplo, hubo un taller y muchos talleres, la verdad, y hay payadores que se formaron por Zoom, por ejemplo, y no desmerecen nada un aprendizaje natural como el que tuve yo, como el que tuvo mi generación. Y la gestión de talleres y encuentros hace que esto esté más vivo que nunca. En esos talleres virtuales, les recomiendo, por ejemplo, hoy día en la noche, tipo 10 de la noche, Voces en Décimas, que es un programa donde se habla específicamente de los fundamentos del canto a lo poeta, que son detalles muy específicos dentro de la décima en Chile, y que hay un grupo de gente absolutamente rayada que nos juntamos a conversar de eso. Es un canal virtual que se llama Huayco TV, Radio Huayco, sí, eso. Así que por ahí buscan. Y así como muchos encuentros virtuales que continúan después del aprendizaje de la pandemia, los encuentros de payadores, esta semana, por ejemplo, hubo uno gigantesco en un colegio privado, 15 payadores presentes en Santiago de diversas regiones. El encuentro que ha pasado hace unas semanas en Chiloé. Hoy en día, ¿sí? Ya. Hoy en día, por ejemplo, hay un payador que está rindiendo clases en la zona sur. Tenemos un taller los días sábados de la mañana. Y podemos nosotros mismos ser artífices de esa transmisión de conocimiento y de experiencia. Por ejemplo, hoy día hay 2 payadores que desde su experiencia y su trabajo pueden dar una conferencia. Mario Gómez y Isidora Sánchez, que estuvo en la mañana, también hablando del canto a lo poeta. Eso hace 50 años no existía. Eran estudiosos que estudiaban el fenómeno y que podían dar charlas, y nosotros podíamos hacer un ejemplo de lo que ellos sabían o habían estudiado. Entonces, una realidad muy, muy vital, muy potente, con mucha inclusión, con diversidad absoluta de personalidades dentro del canto a lo poeta, y que nos hace sentir que estamos dentro de un mundo muy propicio para la creatividad, para el desarrollo personal y colectivo, tal como es el arte tradicional, en este caso el arte de la poesía popular. Muchas gracias. Un aplauso, Cecilia. Fernando Cifuentes, Rescate y Tradición de Ñuble. Profesor de Educación Musical de la Universidad de Chile, investigador, folclorista y director del conjunto de cantores y bailarines populares Nanigüe. En la actualidad realiza presentaciones de lanzamiento junto a su conjunto con el fin de difundir su reciente trabajo musical llamado Ñuble, Rescate y Tradición. Don Fernando. ¿Me da una manera? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí está.
Ya, muy amable, muchas gracias. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Un agrado encontrarme acá en este salón, hermoso salón de la Universidad Mayor. Gracias a la invitación de mi amigo Héctor Pavés para poderles hablar un poco en este tiempo brevísimo, y por eso quiero mostrar algunas imágenes sobre la música tradicional en Ñuble, ¿ya? Lo queramos o no pensar, la verdad que todo la música tradicional gira en torno a Ñuble y a Chillán. Chillán, que es su capital, recientemente 2 o 3 años que somos nueva región, y las provincias de Quillín, Punilla y Tata, con sus respectivas capitales, como la pueden apreciar. Son 21 comunas que tenemos en Ñuble, 21 comunas potenciales donde se puede rescatar música tradicional, donde se puede interpretar, compartir. Son 4 fundaciones que tiene Chillán. Están mencionadas ahí los años, que fue marcando, digamos, el temple de los ñublencinos, hasta el último desastre que fue el año 39 con el terremoto de Chillán, donde murieron más de 20.000 personas. Pudo haber sido quizás la quinta fundación, porque querían cambiarla, pero no fue posible eso. Quiero mostrarles una imagen que he logrado conseguir gracias a un integrante de Nanihue, donde su madre participa en este primer conjunto folclórico, que fue el año 1935, en el Teatro Municipal de Chillán. Gentileza Inés San Martín, la madre de Exequiel Hermosilla San Martín. Realmente la cantidad de folcloristas que tiene Ñuble son impresionantes, todos conocidos por todos nosotros. De todas maneras los menciono allí, la década del 30 al 70, con la familia Parra, ¿ya? Y todo lo que están citados por allí. Actualmente los conjuntos que estamos haciendo folclore son, están mencionados allí, Nanihue, Palomar, Peñigüén, Cadachi, Pilmaiquén, Quiñagüén de San Nicolás, Surco y Semilla, Traulena, Amanecer Campesino. Hay 10 o 15 conjuntos más en Chillán y, por cierto, un conjunto más, al menos en cada una de las comunas. Y las solistas, entre otros, las que están allí. Menciono algunas cantoras y cantores amigos que generosamente a través del tiempo nos han entregado un material realmente muy hermoso. Nosotros tenemos varias producciones musicales, son 9 de audio y 4 DVD, y bueno, y todo el repertorio nuestro prácticamente es entregado por cantoras campesinas. Algunos antecedentes de los cantores naturales, generalmente ha sido heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Las cantoras cantan en familia y amenizan fiestas de la comunidad, bautizos, matrimonios, muerte de chancho, fiestas del trigo, vendimia, etc. Y todos los otros puntos que se señalan ahí que muestran, digamos, las características que tiene que tener una cantora rural, como escuchaba hoy día en la mañana, las cantoras campesinas. Algunas consideraciones para la obra. Cuando digo esto, consideraciones, digamos, del punto de vista de la recopilación, para tener presente cómo lo hago. Entonces, hay algunos pasos siempre muy importantes tener presente. Velar por el registro del repertorio, guardando en archivo, en pendrive, ¿cierto? Escuchar una y otra vez el repertorio registrado, seleccionar una obra o varias obras, poner mucho énfasis en la parte literaria. El análisis literario de una obra es fundamental para velar por el hilo conductor de esa obra. Me recuerdo la señora Renelia Martínez, Yeque en San Nicolás, iba cantando en la estrofa número 10, don Fernando, ¿me quedan más estrofas? Sigo, siga nomás. Y bueno, ahí viene la tarea de uno de analizar cada una de las obras para ver, repito, el hilo conductor. Uy. Bueno, algunas danzas tradicionales que ustedes todos ubican, otras danzas que en Ñuble se dan,
instrumentos musicales, conocidos por todos, instrumentos de idiófono, formas cantables. La tonada, sin lugar a dudas, sigue siendo la forma musical más popular y más importante. Hay varias versiones, esas y muchas más. Algunos finares campesinos, eso es muy importante, los finares campesinos. Diría yo que son 4 o 5, la segunda alta, tercera alta, transporte en do o por la orilla, la españolita o solfa, digamos, son afinaciones que emplean las cantoras para interpretar sus repertorios. Y aquí hay una pequeña muestra de 2 obras. Al final voy a poner una con el fin de mostrarles a ustedes más o menos hasta dónde podemos llegar con el material recopilado. Vamos a escuchar una cueca, sí, mientras tanto le voy hablando de... El 98% de nuestro repertorio es recopilación. El 98% de nuestro repertorio ha sido entregado por cantoras y cantores de Ñuble. Deben sumar unas 80, 90 de las que he podido ver en 40 años. Y tenemos un material aún muy rico, guardado todavía sin estudiar, pero que esperamos seguir presentando más adelante. Ahí teníamos una cueca de nuestras compañeras, algunas imágenes del Nanihue, en nuestros primeros años, la primera, tuvimos la suerte de estar en España, el 92, en Valladolid, está una allá, en Norte Neuquino, abajo, donde una Nanihue baila con un lugareño de allá, una cueca, que dicho sea de paso, en Argentina se baila mucha cueca. Recién conversamos con mi amigo acá, porque hay mucha herencia chilena allá, y nosotros hacíamos presentaciones. Cuando llegábamos a las cuecas habían 50 parejas listas para bailar. Aquí hay que picanear un poquito para que la gente salga a bailar. Hay que picanear entonces. Estamos en el tiempo, Fernando. Ya, muy bien. Un agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Christian Spencer que para el próximo encuentro hagamos un poquito más extenso esta parte, ¿no? Porque hay mucho que decir. Patricia Díaz, la reactivación de la tonada en Santiago. Pati Díaz Vilches, actriz, cantante chilena, en el año 2008 conoce la cueca. Este acontecimiento marca un hecho crucial en su vida. La cueca le despertó múltiples intereses que no dudó en desarrollar y forman parte de su arte hasta la actualidad. Patricia. Aló, hola, hola. ¿Me escucho bien? Ya. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí desde mi lugar, desde la no expertise de la materia, pero sí disfrutando mucho la posición que me toca conversar con ustedes, que es sobre la tonada. Este camino para mí comienza al conocer a Margot Loyola. Yo entré en su casa y el primer día que entré, junto al dúo o trío El Parcito, fue con muchas cuecas bajo el brazo. Esa era nuestra gran carta bajo la manga. Entonces la cautivamos, por supuesto, le encantó. Entonces, en algún momento ella dijo, cantan igual que lo que hacíamos, no igual obviamente, pero me recuerdan a lo que yo hacía con mi hermana Estela. Tienen un canto chinganero, me gusta, quiero que canten tonadas. Y quedamos ahí, no tenemos tonadas, señora Margot. ¿Cómo no tienen tonadas? Tienen que cantar tonadas, pues si cantan cueca, tienen que cantar tonadas. Y, y ahí ya nos dio miedo porque nos empezó a hablar así más seria, ya la habíamos cautivado, pero eso no le gustó tanto. Entonces, no, disculpe, es que no tenemos ninguna.
Es que, a ver, mijita, ¿cómo no van a tener tonada? Si ustedes cantan cueca, la cueca es hermana de la tonada, tienen que cantar algo ya. Párense nomás y canten la que se sepan. Es que no nos sabemos. Y es como, bueno, léanla, pero se paran y cantan. Así. Así que nos tuvimos que parar ahí, buscar en internet la letra y cantamos tonada. Ya nos más o menos habíamos escuchado como que me voy curando era y la guitarra. Ya, entonces cantamos. Le gustó y todo y dijo yo les quiero enseñar, pero ustedes tienen que saber que la tonada es hermana, caminan codo a codo por todo el territorio. Entonces, era lo que yo quería comentar porque, claro, yo hablo de la reactivación, pero no desde la visión de que la tonada haya desaparecido en algún momento. No ha desaparecido nunca, sin embargo estuvo como más guardadita, yo siento, por tradición familiar en los hogares y en los conjuntos folclóricos, y no tanto así como sucedido con la cueca que se instala en las ruedas a lo largo de todo Chile. Sin embargo, creo que cada vez más aparece la tonada luego de estas fiestas en donde se canta la rueda, y ya no es solamente cueca, y ahora sí yo escucho que la tonada toma un protagonismo mayor, cada vez más. Es más paulatino, pero creo que viene con fuerza y espero que así sea. Bueno, yo creo que lo que sucede ahí es que tanto así como sucedió con la cueca centrina y este movimiento súper fuerte, pasó que la tonada también se le atribuía a este canto a los precursores criollos, en donde se interpretaba principalmente esta patria idealizada, ¿no? Y de cantores que se asociaban más a la derecha, por así decirlo, y al grupo de guasos, y mucha gente rechazó la tonada por eso, por esa forma, ¿no? Que siento que pasó con la cueca, y que la cueca se distancia cuando entra, digamos, o conocemos el canto de los chileneros. Pero claro, yo entré por esa otra vía que era a través de la Margot, y un montón de cantoras y campesinas y de autor también, que en realidad hablaban de otra estética, digamos, en sus letras. Ahí pienso que igual lo que sucede con el Parcito, muy autorreferente, pero lo considero así, es fundamental también para otra generación, así también como sucede simultáneamente con los dos Maulinos, el Guaso Castillo, el Claudito Constanzo que está acá también como muy joven, y un montón de la Caro López, Villamili, ganadores del Pulsar ahora, que también empiezan a tomar esta tonada que es tradicional, pero también ponerle como este sello más moderno, más actualizado. Y bueno, eso me ha sucedido, y como que pienso que hay lugares como la Casa de la Yasna, ¿cómo se llama? ¿Casa de la Yasna? La Picada de la Yasna, o la Casa de la Cueca de la María Esther Zamora, que siempre ha estado la tonada. Hay otros lugares, como no sé, el otro día tocamos en La Chimenea y habían muchos chicos cuequeros que en algún momento ellos decidieron empezar a cantar tonadas, y se armó ahí por ahí su pequeña rueda de tonada, y para mí fue súper importante que empiece así como de manera voluntaria y espontánea a posicionarse en este tipo de lugar. Y bueno, el año pasado, con mi grupo de Pati en Quincha, fuimos gestores y productores y todo del primer festival Te Quiero Tonada, que tuvo una jornada de 2 días, en donde fueron 8 intérpretes de la tonada a lo largo de Chile, y que le hicimos ahí en la Casona Dubois de Quinta Normal, y con la idea de poder promover la tonada, no de competencia, sino de muestra, para que todos tengamos el derecho y el deber de conocerla, ya que los medios no nos apoyan en eso, y darle el lugar que yo considero que se merece. Eso. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, esa hermosa labor que estás haciendo tú, eso se llama reactivar la tonada.
Cuando uno trabaja y hace cosas nomás. Los demás tienen que ver lo que uno está haciendo y está bien. Maravilloso tu trabajo, felicitaciones. Vamos ahora con Fernando Nano Ster, La raíz hidropónica. Nano Ster, compositor, intérprete, multiinstrumentista, se destaca en la escena artística chilena, ganando varios reconocimientos, entre ellos Altazor, otorgado por sus propios colegas. Colega. Muchas gracias. Es muy lindo poder estar acá con ustedes. Un honor para mí, además. Como me suele pasar, siempre me siento en todos los lugares que me invitan, estoy con una pata adentro y una pata afuera. Siempre me pasa lo mismo, en todas partes. Quisiera primero aclarar que he sido víctima de una emboscada por parte de la producción, porque a mí me invitaron a un conversatorio, que yo acepté feliz, y cuando ya estaba esto anunciado, confirmado, entonces me dijeron, sí, pero es que hay que hacer una exposición, además. Entonces, 0-1, me debe una. Y después más encima me dijeron, pero tenés que ponerle un nombre a tu exposición. Y dije, ¿qué voy a yo aquí a hacer una exposición? ¿De qué? Con gente que sabe tanto de tantas cosas. Y me acordé de un comentario que sale en el libro de Juan Pablo González, creo que se llama, un musicólogo muy reconocido, en que habla de mí en particular y de un grupo de cantoras y cantores de mi generación, y nos pone este rótulo, yo creo que con un poco de insidia, ¿no? La raíz hidropónica. Entonces yo cuando leí esto me enchuché, de hecho, dije, ¿qué se cree este weón para venir a decirnos nosotros que somos la raíz hidropónica? Porque claro, tiene una connotación un poco, tiene un doble sentido bastante evidente, ¿no? Pero al paso del tiempo empecé a encariñarme con este rótulo, al punto que he decidido poner a esta breve exposición la raíz hidropónica, porque me siento muy identificado, creo que en realidad tiene toda la razón, así que si está por ahí, reivindico la rabia que me puede haber dado en un principio, y le agradezco por darle nombre a esto que hacemos y a esta búsqueda. ¿Y por qué la raíz hidropónica? Porque ¿cuál es la diferencia de las cosechas, de los cultivos hidropónicos? Que no tienen tierra, ¿no? Y si yo soy completamente sincero, yo soy un cabro aquí de Santiago, soy más encima nieto de puros inmigrantes que vinieron de otros países todos, ¿no? Con otros bagajes culturales, mis dos abuelos músicos, que venían con un violín, con un acordeón, pero tocando otras músicas de otros lugares, y hijo, en cierto sentido musical, aquí en Chile, de una tradición adquirida principalmente a través de la herencia de la nueva canción chilena y evidentemente la Violeta Parra, que es una piedra, digamos, fundacional de ese movimiento. Y me parece que ya en esa generación ya empieza a pasar un poquitito de esto de la raíz sin tierra, ¿no? Y que implica una búsqueda del valor de la tradición más allá de que sea mi propia tradición, que es una cuestión fundamentalmente diferente, ¿no? La atracción natural que yo he sentido desde chiquitito por no solamente la música, sino que por todo lo que tenga que ver con la cultura tradicional, no tiene, por lo menos en mi caso y en el de muchos creo, necesariamente relación con que esa sea mi raíz personal, con que esa sea mi identidad familiar, genética, sanguínea, y con tener una conexión milenaria, centenaria con esa tierra y con esas tradiciones, sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la fascinación de encontrar en todas esas manifestaciones culturales que tienen que ver con la raíz y que son parte de la tradición oral, una vía de escape también y una alternativa a la cultura, dicho en gringo, mainstream, a lo que suena en la radio, a lo que se ve en la tele. Y esto aquí, y en la Quebrada Ají, y en todo el mundo, ¿no? Y yo me siento, y soy en realidad parte de un colectivo que no tiene barreras muy resueltas, digamos, y que no importa que las tenga, de gente en esta misma situación en muchos lugares del mundo, que compartimos un interés y un amor y una pasión muy profunda por ir en búsqueda de esta raíz, por ir en búsqueda de todo esto que tiene que ver con qué es lo que había antes de que llegara una ola gigantesca que hiciera que todo se parezca tanto. O sea, uno viaja, me ha tocado estar en Rusia, aprender la radio, y claro, cantan en ruso quizás, pero más allá de eso, exactamente la misma hueá que uno escucha en la radio acá, cantado en otro idioma, y así en muchos lugares. Pero en todas esas partes existe esta posibilidad de decir, bueno, sacudamos un poco la inundación mediática y vamos a ver qué había aquí, qué había acá. Y ahí es donde se esconde la riqueza de la cultura humana, ¿no? Que es una cuestión que trasciende por lejos, creo yo, la música, y que tampoco tiene ningún sentido entenderlo solo como música, porque veo también muchas veces como un afán muy de especialización, de que yo voy a ir a estudiar esto de la música de Timbuktu, pero si es que uno no entiende en contexto de todo lo que está pasando culturalmente allí, la lengua, la comida, por supuesto, la danza, y en general la cultura en todas sus incontables manifestaciones, como que carece un poquitito de sentido. Y entonces creo que el atreverme a estar acá y hablar de la raíz hidropónica seca es también
reconocer esas cosas, sin miedo a reconocerlas y decir, vengamos de donde vengamos, seamos quienes seamos, tenemos la oportunidad maravillosa de ir en búsqueda de este tesoro cultural que trasciende con largueza nuestra capacidad creativa y que a la hora de crear, porque yo también no me subo al escenario a hacer folclore, ni pretendo hacerlo, ni tendría de dónde, sería muy patúo de mi parte, pero cada cosa que hago y que hacemos con mi grupo y con este gran colectivo de mucha gente en distintos lugares, tiene siempre esa mirada, tiene siempre esa intención de buscar, de aprender, de reivindicar, de volver a dar valor, en ese sentido súper relacionado con lo que dices tú también, cuando te escucho es similar, como que alguien te dijo, oye, pero esto que tú no conocías ahí, y que empezaste a conocer y que se vuelve en una cosa que es parte de tu identidad, a mí me pasa lo mismo con la décima, por ejemplo, ¿no? Sin venir yo de una familia de cantores ni cosas que se le parezca, ni de un origen rural en donde yo haya crecido escuchando el verso, es una cuestión que me ha rayado la papa, digamos, y que me he dedicado con amor profundo a aprender, a cultivar, y por supuesto que en ese camino de aprender y cultivar creo que he pecado muchas veces de ignorancia y arrogancia juntas, ¿no? Pero eso también tiene como una cierta patudez que te permite de repente hacer cosas que, entre comillas, están mal o se escapan de la tradición, pero que me pregunto yo si no será siempre que en toda la época, en todas las tradiciones hay momentos en que se rompen en la tradición por arrogancia o por ignorancia o por una mezcla de las dos o por influencias foráneas, ¿no? Que en su momento sin duda que se han visto como contaminación a la tradición, pero yo creo que no existe tal cosa como la tradición pura, en ni una parte, en ni una sola tradición. El lenguaje, por ejemplo, es que una cuestión tan relacionada con la música, que es parte del canto, nos muestra de manera mucho más clara cómo las lenguas van mutando, cómo se van incorporando extranjerismo, cómo aquí mismo hablamos un castellano mestizado, pasado por un montón de tamices distintos, de filtros, de incorporaciones, que es lo que finalmente define que nosotros podamos identificarnos con, por ejemplo, la manera de hablar de Santiago, los que somos de acá, pero que es una cuestión terriblemente quiltra también, pues, ¿no? Entonces, creo que es bueno siempre, dicho eso, a propósito de la ignorancia y la arrogancia, eso, mientras sea consciente y mientras sea desde una actitud de respeto profundo por quienes se dedican al cultivo profundo de esa raíz terránea y no hidropónica. Creo que ahí tenemos todo mucho que aprender y mucho que ganar y mucho de lo que enriquecernos. Muchas gracias, Nano. Muy lindo. Bueno, dejamos abierto a disposición el micrófono para quienes quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Qué les pareció los conversatorios? Es un conversatorio, entonces está la posibilidad de preguntar por allá. ¿Ahí está el micrófono? ¿O te paso este mismo? Sin mascarilla. Gracias, señor. Sí, me gustaría preguntarle a Cecilia y que explicara un poco sobre el canto de alférez y su relación del canto de lo divino en la quinta y cuarta región. Gracias. Y tomándome de lo que decía Nano, de qué es para mí lo tradicional dentro del canto a lo poeta, es precisamente eso, es el cambio, es la creatividad, y es partiendo de un respeto muy profundo, como tú dices. Y dentro de eso, en este tiempo, muchos cantores, a lo poetas, payadores, poetas populares, nos hemos encontrado a que hay muy poco escrito, texto escrito respetable dentro del canto a lo poeta. Hay sí crónicas y algunas descripciones que son súper interesantes de leer. Yo siempre invito a toda la gente a leer todo lo que hay escrito, pero hay mucho por escribir. Y dentro de eso, creo que el canto de alférez también corresponde al canto a lo poeta y al canto improvisado. Y no está, o sea, yo nunca he escuchado hablar de eso, pero a mí me nace motivar también la apertura desde el canto a lo poeta hacia el canto de alférez.
que es un canto improvisado, de carácter a capela, a puro grito se podría decir, y con mucho fundamento. Es canto improvisado, pero un canto a lo divino también, porque el fundamento es muy importante, que lo que uno diga tiene que tener un reflejo en las escrituras y en la vida misma. Entonces, desde eso también el canto a lo poeta, especialmente en el canto a lo divino, en estas regiones donde hay canto de alférez, hay bailes chinos, especialmente en la región de Coquimbo y de Valparaíso, me parece que está mucho más vigente que en la zona central. Y eso a mí me parece maravilloso. Siendo un canto muy vigente en todas partes, el canto a los poetas, en esos lugares está mucho. O sea, yo estuve este lunes en Campiche, en la región de Valparaíso, y ahí don Carlos Valenzuela, que estuvimos con él, me decía, si estuve, todos los sábados nos juntamos, toda la tarde a cantar con baile, porque ellos cantan a los poetas más encima con danza, que es una danza maravillosa de las lanchas, las danzas, y también relacionado con el canto de alférez. Entonces, dentro del canto a los poetas, casi nada está escrito todavía, y todo lo que se escribió hace 50 años, hace 80 años, quedó en un pasado absoluto. Y eso condicionó mucho la presencia femenina, incluso en el canto a los poetas, porque había un escrito del 1912 que decía que el canto a los poetas, el canto a lo divino, el payador era de hombre, y el canto de la tonada era canto de mujer. Entonces, y eso quedó plasmado, y yo creo que mucho sentido me hace que por eso quedó la mujer un poquito relegada, existiendo siempre en el canto de los poetas y siempre el hombre también cantando tonada. Entonces, hay mucho por escribir y esa es la tarea también, y sobre todo de practicar, porque esto nos pertenece a todos. Todo lo que hemos hablado aquí es identidad y nos pertenece a todos. Estamos en la obligación, si lo conocemos, de practicarlo, de difundirlo, de recrear a cada rato y de mestizarlo todavía todo lo posible, que hoy día es todavía más grande por los medios virtuales. Por ejemplo, Nano aprendió quizás más de décima con Alexis Díaz Pimienta, que es cubano y que vive en España, que con los mismos poetas de acá. Entonces eso es maravilloso, hay que solo aplaudirlo y compartirlo. Me quedé pegada con el concepto de hidropónico y de los payadores que aprenden por Zoom. Siento que es heavy en el folclore, como tácitamente se pide el currículum, o como a ver si eres de cuna o no. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde creciste? No es una pregunta, más bien como recalcar que me emociona escuchar, por ejemplo, de Cecilia, valorar un proceso de formación a través de Zoom, porque es la realidad que nos toca hoy. Para mí es nuevo, porque la verdad siempre había escuchado el otro discurso de tú no lo vas a hacer porque aprendiste por Zoom. Creo que estamos en un periodo de desarrollo muy importante. Agradezco también, aprovecho este micrófono para agradecer a los que hacen esto posible, y que claro, los que son terráneos o los hidropónicos estamos jugando todos aquí en el mismo juego, estamos todos en la cancha, independientemente de dónde venga. Así que muchas gracias por hacer visible ese concepto. Buenas tardes.
La pregunta específica es para el profesor de Anigüe, de Chillán. Dos cositas. Me llama la atención lo del conjunto de proyección, no sé si le llamaba así, de proyección folclórica, de 1935, San Martín creo que era el apellido, ¿no? Consultarle si nos puede contar un poquito más al respecto, porque yo entendía, en mi ignorancia, de que ese tipo de conjuntos surgían después de lo que hizo Margot Loyola. Parece que me equivoqué. Y la otra consulta es sobre la vigencia que usted dice dentro de la región de Ñuble, de todas las formas musicales que presentó. Yo lamentablemente lo que veo en Ñuble es que solo están en instancias inventadas como las fiestas costumbristas. Esa música yo no la escucho en el cotidiano, escucho otras músicas, tropicales, mexicanas. Si puede contar un poquito su visión y su trabajo. Gracias. Por favor, ¿me puedes repetir? Porque no escuché bien la primera pregunta. La primera tiene que ver con la agrupación, no sé si le denominan de proyección folclórica, al grupo del año 35 de la familia San Martín, entiendo. Eso es lo primero, si que lo cuenta más. Yo entendía que esos grupos surgían después de los 40. Me llamó la atención lo cronológico. Y lo otro sobre la música que usted mencionó en su presentación, formas musicales que a mi juicio no están vigentes, solamente en fiestas costumbristas, eventos municipales, trillas inventadas. Y a mi juicio, yo en mi recorrido por Ñuble, yo solamente encuentro otra música. Escucho músicas tropicales, mexicanas. Su mirada al respecto, profesor. Sí, bueno, nosotros como grupo somos un grupo de proyección folclórica. ¿Ya? De proyección folclórica que tratamos en lo posible de mostrar en el escenario lo que recopilamos allá en el campo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, una proyección folclórica, que tratamos de hacer el folclore más puro posible. Y sobre las formas musicales, claro, la mayoría están prácticamente extinguidas, lo que no son difundidas por la radio. Yo diría que lo que más se promueve por los medios de comunicación audiovisuales es la tonada y la cueca, preferentemente. Y llegamos a lo mismo, que son como las formas musicales vigentes. Plenamente vigentes son la tonada con sus variedades y la cueca propiamente tal. Las demás, bueno, son estudios que se han realizado por grandes maestros, maestras, citando a la señora Margot, la maestra Gabriela Pizarro, Osvaldo Jaque, y bueno, algunas informaciones que hemos logrado recabar. Hemos difundido algunas danzas, pero danzas vigentes hoy día, no, de las que se mencionaron allí, no están todas extinguidas prácticamente. No sé si te respondo a tu consulta. Sí, ¿y qué opina de lo que dije al final sobre la presencia de otras músicas? Por ejemplo, yo escucho Radio El Sembrador, y Radio El Sembrador tiene un espacio muy corto de música, llamémosle típica. Su opinión respecto al, no sé, pues como una especie como de disputa entre esa música y la difundida por los medios de comunicación, que es la que campea, me da la impresión. Sí, sí. Bueno, sin lugar a dudas, los espacios de música tradicional son muy, pero muy pocos. Teníamos nosotros en Radio La Discusión de Chillán un programa Tradiciones de Chile que era permanente, asistíamos grupos, solistas, cantores. Bueno, ese programa se terminó. Y hoy día la radio que más promueve es precisamente la que tú mencionas, Radio El Sembrador, que promueve música, pero a base de lo que te menciono, tonadas, cuecas, y solamente bien acotado, el programita de 1 hora y nada más. Y la música que tú escuchas, por lo que logro entender de tu pregunta, digamos, música habitual, normal, en las radioemisoras prácticamente no se da, desgraciadamente. Ha llegado aquí ha llegado carta, ¿no? O sea, hay una pregunta por las redes sociales que va dirigida, yo creo que para Nano,
Dice, ¿qué tensiones ven entre el folclore que se institucionaliza mediante elencos estables y conjuntos folclóricos y los movimientos de músicos emergentes de raíz hidropónica? ¿Ya has instalado? Uy, este suena mal. Parece que quedó el concepto. Ya, tercera referencia. Bueno, ¿qué conflicto entre los conjuntos folclóricos y la generación más de raíz hidropónica? El primer conflicto que yo veo es lo que mencionabas tú, ¿no? De lo cual yo también personalmente he sido, digamos, víctima casi todos los días, digamos, de ese cuestionamiento, como, ¿y tú de dónde saliste? ¿No? Lo cual yo creo que no hace más que daño, porque cierra puertas donde hay que abrirlas, ¿no? Por otro lado, creo yo, en lo personal, que lo que llamamos folclore, la tradición oral, cuando se institucionaliza muchas veces en este tipo de conjuntos, termina por morirse, creo yo, porque se vuelve una cuestión estática de museo, ¿no? Y ahí es cuando, claro, bueno, tenemos entonces la tradición es así, pero en el momento en que se conforma esa tradición, es imposible su existencia si no es por fuerzas transformadoras que hacen que cambie constantemente. Entre otras, la moda. Eso yo creo que es súper importante. Hay trabajo ahí, por ejemplo, lo que hizo el Jepe con la obra de la Margot. Yo encuentro que es súper interesante y que al mismo tiempo muy respetuoso y muy osado, ¿no? Ese tipo de cosas creo yo que dan vida y son energías que están en choque. Pensaba cuando lo escuchaba a usted, profesor, que interesante que pareciera que hay dos enfoques que podemos tocar con cualquier tradición, de cualquier lugar, en cualquier manifestación, en este caso la música. Podemos tratar de estudiar qué es lo que hace que esto sea único de este lugar, y eso es muy importante y muy interesante, pero al mismo tiempo podemos estudiar con la misma pasión y con la misma profundidad qué es lo que hace que esto no sea único de este lugar y sea parte de un continuo cultural, que la cueca tenga que ver con la samba, que tenga que ver con la marinera, por supuesto, y que tengan todas que ver con España, y que España tenga que ver con los moros y con Marruecos, y que Marruecos tenga que ver con los gitanos, y que los gitanos tengan que ver con la música de la India. Y entonces efectivamente podemos entender, decir, chuta, si yo conozco un cabro de la India, de mi edad, que está, o una cabra, y que está investigando su raíz, eventualmente podemos estar haciendo lo mismo, realmente, aunque no se parezcan absolutamente en nada las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y me estoy yendo por las ramas, los fenicios, sí, no. Pero quería concluir con una reflexión, robarle nomás una idea a una filósofa alemana, Hannah Arendt, que también fue muy cuestionada por lo suyo, por la procedencia, en su caso porque fue crítica con los nazis, qué sé yo. Entonces ella dice, ¿cómo puedo yo amar a un pueblo por sobre otro pueblo? Yo amo a la gente que amo a mis amigos, amo a mis afectos, a mi familia, pero yo no amo a un pueblo. A mí también me pasa eso. Yo en lo personal no tengo una predilección particular por la música tradicional de la zona central de Chile, que es donde yo sucede que nací. Yo creo que el valor está en esa capacidad de ir al rescate de esa tradición, sea de donde sea quien sea. Eso sí, siempre, siempre con una actitud de respeto y de que se tiene que ver reflejada nada más, la mayor forma de respeto, que es con una voluntad real de aprender, de ir con los oídos y con el corazón abierto a incorporar toda esa riqueza profunda que muchas veces no es invisible, y no es invisible porque responde a niveles de sutileza y a niveles de codificación de los mensajes que son ajenos, no es nuestra culpa tampoco, ¿no? Nosotros somos de la ciudad, somos de este siglo, somos del internet, de la era de la información, de las redes sociales, entonces cuesta, pero ahí es donde cada uno puede, yo creo que hacer el esfuerzo y romper el frasco hidropónico y ir a buscar la tierra donde sea que esté. Me dijeron recién que esta pregunta, fuera de que fue lo que citó Nano, digamos, con respecto a la raíz hidropónica, también está dirigida a los demás exponentes. Porque hay quizás una propuesta, una inquietud que tiene que ver con los conjuntos estables y la nueva creación, ¿no? Basada en la música tradicional o la música de raíz. ¿Qué opinan ustedes también? Como que te alejaste del micrófono. Decía, ahí está, ¿no? Decía que en la pregunta que planteé recién yo, ¿no? Que existe como cierta rivalidad o alguna problemática que pueda nacer desde los conjuntos de tradición, que son conjuntos estables,
con las agrupaciones más contemporáneas de música de raíz hidropónica. ¿Qué opinan ustedes también con respecto a esa problemática? Bueno, yo opino muy similar a lo que la Picúa expuso y Nano comenta también. Y también me lo cuestioné muchas veces, como que yo soy bien como de darle vuelta al asunto, entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es mi interés? ¿De dónde viene? Porque siento que me llama, porque hay algo que me llama, entonces si yo no lo tengo, pero de chica yo y sí iba a las peñas, sí me gustaba la cueca de chica, la negué harto porque igual la cueca en mi tiempo se escuchaba solo para el 18, po. Cuando yo era chica era así, entonces me daba vergüenza que me gustara en otro tiempo y después sentí ese llamado, pero que era un llamado como muy desde adentro, como una llamada del alma, ¿me entendí? Entonces yo creo que esa, esa raíz va más allá de incluso de la familia que uno tiene y que conoce, porque a mí me pasó que en algún momento dije, ya, pero ¿de dónde viene mi gusto por el teatro y por el canto? Porque en realidad mis padres no se dedicaron a eso y para atrás gente que yo recuerdo no estaba, entonces me puse a investigar más gracias a mi super padre y encontré un tío bisabuelo que había sido tenor y que cantó música popular y que grabó en el año 17. Entonces, eso es súper importante. Yo creo que las raíces las tenemos todos. O sea, estamos por abajo, somos como los árboles. Nuestras raíces se expanden totalmente bajo la tierra, que arriba no lo vemos quizás, porque nuestras ramas no se juntan, pero por abajo sí. Y yo creo que si resuena, porque no sé, me pasa que yo tengo un canto que la gente le evoca el disco antiguo y me lo ha dicho muchas veces, entonces me dice, me evoca algo, pero no sé qué es, hay algo que me traslada a un lugar que siento que me pertenece, pero no sé cuál es, y yo digo, es tu lugar también, es el lugar de todos, yo creo, y entonces, claro, de repente no tenéis el apellido, a mí igual me pasa, no sé, con el pueblo mapuche, me siento, yo participo en algunas agrupaciones y también yo digo que Barça porque yo soy súper blanca y nada que ver, pero yo siento que en realidad estamos todos, hay mucho mestizaje, todos somos parte de todos, no somos, no mirarnos como seres separados, estamos todos unidos y ese es lo que yo opino. Oye, vamos a tener que estudiar con el ingeniero agrónomo aquí, porque resulta que los nutrientes vienen de la tierra, claro, y se sintetizan hasta para que la hidroponía tenga sentido, ¿no? Y yo creo que en eso está la disposición que puede ser natural, y ahí como que aparece esta palabra que a mí no me gusta, que es tradición, porque también en un tiempo fue muy como media muy facha, se podría decir. Y yo creo que me gusta más la opción natural que podemos tener todos los seres humanos y que la cuna no nos puede condicionar, porque yo aprendí con analfabetos. Quizás yo de mi abuelo era poeta, porque hace 100 años todos éramos poetas. En todas las casas había una guitarra. Siempre se andaban diciendo versos a cada rato. Entonces, eso es lo que nos pertenece a todos. Los nutrientes no solo están en la tierra, están en el aire. Y fundamentalmente, pucha, ¿para qué les digo? Si en química a lo mejor saben más que yo, pero por ejemplo el yodo, nosotros que vivimos aquí nos llega por el aire del mar. Entonces, no hay que ni siquiera justificar los antecedentes de nacimiento, porque yo conocí y he conocido en mi ámbito seres deplorables que por tradición son payadores a lo mejor, o han sido, y son personas nefastas, que más vale olvidar. Entonces, solo queda compartir ese respeto profundo, esa inclinación hacia las diversas expresiones que nos conectan con algo muy antiguo y también muy nuevo, porque esa es la extraña dicotomía que viene en estas artes populares, que son lo muy antiguo, yo diría muy primitivo, antes de los fenicios, y lo que va a venir, lo que viene ahora, que no sabemos muy bien qué es, pero yo creo que sobre todo en el mundo nuestro, mío, de los poetas populares, está muy pendiente, está muy
muy pendientes, me refiero no en la deuda, sino que en la lucidez del momento. Estamos haciendo, estamos descubriendo, incluso desde solo el lenguaje. Estamos descubriendo y estamos teniendo también antecedentes muy antiguos y que nos comunican hacia un futuro, yo creo, desde un presente muy vital, muy nutritivo también. Por acá tengo. Si me permiten, yo quisiera expresar algunas ideas, ya finalizando esta parte, creo. Primero, que la parte de folclore, hacer folclore hoy en día no es una cuestión muy sencilla. Yo creo que lo primero, todos quienes hacemos folclore tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que recopilamos, estudiamos y entregamos. Los conjuntos de raíz folclórica como el nuestro procuramos entregar de la mejor forma posible esa tonada, esa danza, esa cueca. Y en eso hemos luchado 41, 42 años, vamos a cumplir en septiembre, haciendo ese tipo de trabajo, de entrega, de difusión, pensando no en la presentación propiamente tal de uno, sino que tenemos que ir pensando en los testimonios audiovisuales, gráficos, que tenemos que dejar para las futuras generaciones. Yo creo que el trabajo del folclore pasa por trabajar con los niños en las escuelas, en los jóvenes. No hay otra manera porque nosotros somos aves de paso. Va a llegar un momento que varias personas no vamos a estar, los grupos, etcétera, pero van a quedar buenos testimonios. Eso es una cosa. Y lo otro que quería manifestar es que nosotros en Chillán hemos logrado por lo menos juntarnos los conjuntos folclóricos, cuestión que cuesta mucho. Cuando todas las agrupaciones folclóricas quieren conversar, y lo hemos logrado en Chillán, tenemos una ACONFOLCHI, agrupación de conjuntos folclóricos de Chillán, y que gracias a esos conversatorios que hemos tenido entre nosotros, hemos logrado realizar como 4 tareas muy importantes para Chillán y Ñuble. Uno, el aniversario de Chillán. Ahora se celebran 442 años de Chillán. ¿Qué mejor vamos a celebrar cantando 442 cuecas por nuestra ciudad? Nos juntamos todos los conjuntos folclóricos, va a ser en el Liceo Narciso Tondró del Liceo de Hombres de Chillán, y eso es un bonito encuentro. Tenemos además presentaciones simultáneas de fiestas patrias. En diciembre hacemos encuentros de Navidad juntos. Y ya en primavera tratamos de llevar el folclore a las comunidades, a sectores poblacionales, porque todo el mundo quiere estar en el teatro municipal, ¿ya? Pero toda la gente no va al teatro, ni viene a la sala acá. Lo importante de estas cosas sería lindo, por ejemplo, un encuentro, no sé, en qué sector rural, sector poblacional acá de Santiago, porque precisamente el folclore está en todas partes. Y de la gente nueva que está partiendo y que está incorporando nuevos sonidos, bien digo, hay cierto, de repente los tradicionales, o que tratamos de hacer folclore tradicional, no incorporamos instrumentos electrónicos, ya por ejemplo, pero hay gente que está incorporando esto. Yo creo que todos los estilos son válidos en la medida que sean bien hechos, que sean bien presentados, que sean cuidadosos. Porque de esa manera vamos a engrandecer el folclore. No sabemos cuáles van a ser las manifestaciones que vamos a tener en 30, 50 años más, no lo sabemos. Pero repito, es tarea de todos nosotros dejar testimonios importantes para futuras generaciones. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Por allá. A ver si alcanzamos. Buenas tardes, muchas gracias por sus testimonios. Estábamos aquí comentando con mi hermana, somos los dos profesores de música, pensando cuál es el rol también de nosotros en el aula. Mi hermana que está vigente en clase, yo no en este minuto,
pasa mucho folclore. Entonces dice, yo pensaba en este minuto, ¿dónde está la tarea de los profesores? Porque yo estoy estudiando en este instante el programa de estudio y hay muy poco folclore. Entonces, me hacía la pregunta, ¿cómo vamos a conservar este folclore si ni siquiera en el aula están en nuestros programas curriculares o está muy poco? O espacios como este que deberían estar llenos quizás de profesores motivados en conocer, o saber más de folclore y de la tradición, como decía acá, están los espacios tan vacíos. Es como una tarea quizás de todos, de profesores, de las universidades, poder manifestarlo. Yo tenía una discusión hace un tiempo con un profesor en la Universidad de Barcelona, que él decía que lo que nos faltaba era poder descubrir todo lo rico que tenía el folclore para poder desde ahí enseñar. Como que a veces los profesores caíamos en, ya, vamos a aprender Violeta Parra y las canciones porque tenemos que aprenderlas. Y no damos a conocer el porqué y la riqueza que tiene esa música. Entonces, bueno, era más que un comentario, es poder agradecer sus exposiciones, cómo nos llena a nosotros de su testimonio y cómo nos da ganas de seguir trabajando, aunque sea contra un poco la corriente, porque cuesta con la música que se escuchan hoy en día en la sala, a los alumnos no les gusta mucho aprender folclore, pero porque tienen que conocer la riqueza. También pensaba un poco cuando lo escuchaba que quizá cuando hay esta lucha entre lo puritano, yo estoy viviendo ahora en Barcelona y pensaba mucho en cómo se le critica a Rosalía, por ejemplo, no, esto no es flamenco y que no sé qué, porque está mezclado con esto o lo otro. Quizá a veces escuchar esa palabra de proyección folclórica, de repente alguien está diciendo estoy haciendo folclore, y si te das cuenta, no, pues proyección folclórica y quizás es raíz folclórica, entonces a lo mejor ir unificando estos conceptos para poder que no existan este tipo de luchas. Gracias. Una pregunta quizás para los cuatro. ¿Cuál creen que es la labor o la gran misión que tenemos los jóvenes para con el folclore, para con la música de tradición? Oye, es que yo creo que la misión de los jóvenes es la misión de todos. O sea, yo me siento joven y voy a ser joven hasta... ¿Cierto, Fernando? Claro, y dentro de lo que yo aprendí también es jamás nunca señalar deberes ni señalar las misiones que tienen los demás. Yo creo que uno tiene que, desde lo que hemos conversado, desde el identificarse con algo, hacerlo. Yo creo que ahí está el consejo que podría dar en esta tarde y que es lo que yo he visto que hay que hacer. Hay que hacer las cosas. Yo creo que la pandemia nos dejó también esa tarea. En la pandemia mucha gente aprendió a tocar guitarra, aprendió a hacer décimas, aprendió a cocinar y otra serie de cosas porque las tenía pendientes 50 años. Dijo, no, es que voy a jubilar y ahí voy a aprender, no sé, a hacer pan amasado. Y ahora hubo cierta obligación de la presión del momento. Yo creo que eso es un consejo. Si uno quiere aprender a bailar cueca, tiene que hacerlo. Darse ese tiempo y dedicarse a un tiempo y un esfuerzo, incluso económico, para hacer lo que uno quiere hacer, porque estamos llenos de personas que tienen tareas pendientes y estamos todos medio frustrados. Entonces, yo creo que por ahí va el cierto consejo que podría dar, y que yo he visto que en el mundo de la poesía popular se descubre un mundo maravilloso que sirve para la vida, desde la música, desde el canto, desde la improvisación, desde la escritura, desde la lectura, desde distintos puntos se puede llegar a la poesía popular, por ejemplo, que te sirve para no aburrirte jamás. Y bien lo sabemos los que estamos aquí, que claro, y seguimos aprendiendo. Margot decía, yo no me quiero morir porque quiero seguir aprendiendo. Entonces eso es un pequeño tips que podría contarles. Yo vuelvo al tema anterior que mencionaba. Yo creo que la tarea nuestra
yo pienso que todos los que estamos acá estamos ligados al folclore de una u otra manera, es multiplicar los panes, multiplicar la música, multiplicar el folclore. Hay que llevar folclore a los lugares donde no se hace folclore. Y tomando lo que decía el colega, bueno, en los colegios va a depender, ese ya es un hueso más duro de roer. Tiene que tener los profesores preparados para que hagan la clase de folclore. A veces se hace clase de música, pero no se hace folclore. Entonces, yo creo que, insisto, hay que llevar folclore a las escuelas. Nosotros hacemos generalmente presentaciones didácticas. Explicamos una danza, ya los niños hacen palmas, los invitamos a bailar, bailan, y así lo vamos motivando a los niños, porque los niños, si no son cautivados, sencillamente no están ni ahí. Porque ¿dónde escuchan folclore ellos? Escuchan la palabra folclore, pero no van a una presentación folclórica. ¿Quiénes van? La gente que pertenecemos a los grupos folclóricos, hacemos eso. Entonces el trabajo está, repito, en llevar nuestro trabajo al aula, a los colegios, a sectores rurales, poblacionales. Así vamos a ir creciendo. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Estamos con el tiempo encima. Quiero agradecerle, Enano, Pati, Cecilia, Fernando. Muchas gracias por estar acá, por venir.